tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos llegan como una revelación autoritativa de Dios. Como pudieron ver, el salmista se enfoca en los mandamientos del Señor. Son los mandamientos de Dios, son las palabras de Dios que debemos guardar para nosotros vivir una vida en obediencia, una vida para seguir la voluntad del Señor. Y esto nos dice, hermanos, que nosotros adoramos entonces a un Dios que habla, ¿verdad que sí? A un Dios que se comunica con sus criaturas. A diferencia de los ídolos hechos por manos de hombres, ¿verdad? Que dice el Salmo 115 que tienen oídos pero no escuchan, que tienen ojos pero no ven, que tienen pies que no caminan, que tienen manos pero no palpan, que tienen boca pero no hablan. Nuestro Dios se comunica. Amén. Nuestro Dios habla. Nuestro Dios se revela a sus criaturas por medio de su palabra. Y como muy bien dice la Biblia, hermanos, Dios se revela a sí mismo en su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y como sabemos, ahora se ha revelado por medio de su palabra, donde Él expresa su gobierno, donde Él expresa sus mandamientos, donde Él expresa su ley, sus promesas a sus criaturas, y por ende nuestro llamado, hermanos, es a creer en la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Entonces, para enfocarnos en este tema en el día de hoy, vamos a considerar dos puntos fundamentales. Primero, vamos a hablar sobre la autoridad y sobre la inspiración de las Escrituras. Y en segundo lugar, vamos a hablar brevemente sobre el canon de las Escrituras. Entonces, vayamos al primer punto, sobre la autoridad y sobre la inspiración de las Escrituras. Se dice que cuando Lutero, hermanos, estaba en medio del debate con los líderes de la Iglesia católica romana sobre la doctrina de la justificación, Lutero fue llevado a una posición en donde tuvo que confesar públicamente que sus posturas no estaban de acuerdo con las declaraciones sobre la autoridad absoluta de la Iglesia. Y eso provocó, hermanos, una gran crisis para Lutero. Porque la pregunta que le hacían a Lutero constantemente era, ¿cómo te atreves tú a cuestionar la autoridad de la Iglesia o la autoridad del Papa? Esa es la pregunta que le hacían a Lutero. Finalmente, Lutero, en la Dieta de Worms, dijo, a menos que sea convencido por la Sagrada Escritura o por la razón evidente, no puedo retractarme, dice Lutero. ¿Por qué? Porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y de ese conflicto, de esas palabras, salió la frase que conocemos como sola Escritura, solo la palabra de Dios. Por lo tanto, Lutero y los reformadores estaban diciendo, hermanos, que en última instancia solo hay una autoridad que finalmente tiene el derecho absoluto de atar nuestras conciencias. Y eso es la palabra de Dios. Ahora, Lutero lo que estaba diciendo, hermanos, es que ni la Iglesia, ni los hombres, ni los concilios, ni el Papa tienen la misma autoridad o el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Y esto es importante. Ni la Iglesia, ni los concilios, ni los hombres, ni el Papa tienen la misma autoridad o el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos y amigos, que el tema de la inspiración y el tema de la autoridad de la Biblia se resume principalmente en el tema de la autoría de la Biblia. Siempre la pregunta es, ¿quién escribió la Biblia? Todo se resume en eso. ¿Quién escribió la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia reclama una autoridad absoluta sobre las conciencias de los hombres? Simplemente, hermanos, una respuesta simple es porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiso hablar, es lo que Dios quiso revelar. Y quiero que observen allí, hablando de la autoridad y hablando de la autoría de la Biblia, la cercanía de estas dos palabras.
Ambas contienen la palabra autor, ¿verdad? Autoridad y autoría en ellas. Es decir, hermanos, aunque la Biblia apareció como un libro o una carta a la vez, escrito por seres humanos como tú y como yo, lo que define la inspiración y la autoridad de la Biblia es que el autor principal, el autor definitivo de la Biblia, no es ni Pablo, no es ni Lucas, no son los apóstoles, no son los profetas. El autor divino, hermanos, el autor definitivo de la palabra de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo. Y lo que hizo Dios entonces es que ejerció su autoridad a través de los escritores humanos para que fueran ellos portavoces de lo que Él quiso decir a sus criaturas. Para Él entonces revelarse al mundo. Hermanos, cuando leemos la Biblia, vemos que los hombres son usados por Dios. ¿Cierto? Ellos fueron investidos con la autoridad de Dios para proclamar entonces y escribir lo que Dios quiso que se escribiera. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando los profetas siempre se dirigían al pueblo, ellos decían, ¿acaso, así digo yo, Isaías? ¿Así digo yo, Jeremías? ¿Así digo yo, Daniel? ¿Así digo yo, Moisés? No, ¿verdad? ¿Cómo ellos se dirigían entonces a la hora de proclamar las verdades de Dios? ¿Cómo decían ellos? Así dice el Señor. Así dice Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. Y esta frase, hermanos, debemos entenderla como el mandato entonces de un rey, de un ser superior. Y lo que seguía debido a ese mandato, a esa autoridad que tenía este rey superior, debía seguirse, debía obedecerse sin desafío y sin preguntas. Eso era la autoridad que Dios ejercía allí. Un ejemplo de eso lo tenemos en Éxodo 4:22, hablando Dios a Moisés, le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Isaías 10:24 dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Jeremías es un poco más claro y es un poco más gráfico. Jeremías en el capítulo 1, versículo 9, él dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Vieron eso allí, hermanos? No eran las palabras de Jeremías, eran las palabras de Dios. Dios mismo puso las palabras en la boca de Jeremías. Entonces los profetas afirmaban que su mensaje provenía de Dios y que ellos simplemente eran autorizados por Dios para comunicar a sus oyentes lo que tenía su origen en Dios. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, en este punto tenemos que decir que aunque Dios no escribiera personalmente las palabras en papel o en pergamino, hermanos, lo que tenemos como revelación, como la palabra, como la Biblia, podemos decir con toda seguridad que la Escritura es lo que Dios quiso decir. Es lo que Dios piensa. Es lo que Dios habla. Son sus propias palabras. Entonces, no hay en última instancia, hermanos, escuchen en esto, autoridad más alta a la que uno puede apelar que a la misma Biblia. No la hay. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad, es la palabra de Dios, ¿qué autoridad está por encima de Dios? Ninguna. Así que la autoridad de las Escrituras adquieren su autoridad de sí misma porque son las palabras de Dios. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante porque lo que encontramos aquí, como vamos a ver un poco más adelante, es que la Biblia son más que simplemente verdad. Son verdad en sí misma. Son verdad en sí misma.
Y esto nos dice entonces que la Biblia es la medida final por la que se debe medir toda supuesta verdad. Así haya una nueva información científica, así haya nuevos descubrimientos, así haya nueva información histórica, nunca nada de eso podrá cuestionar, contradecir directamente a las Escrituras. Y es por eso nuestro llamado en el día de hoy, hermanos, es entender la Biblia, porque al hacerlo estamos entendiendo a Dios. Nuestro llamado, mis hermanos, es que nosotros debemos confiar en lo que Dios dice, y al hacerlo, al confiar en la palabra, estamos confiando en Dios mismo. Y por otro lado debemos obedecerlo, la palabra de Dios, porque al obedecer la palabra de Dios, estamos obedeciendo a Dios mismo. ¿Por qué? Repito, porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiso revelar a su pueblo. Así que la Biblia es la máxima autoridad en nuestras vidas para nuestra fe y tiene autoridad en sí misma por el hecho innegable de ser la palabra de Dios. Y quiero que esto quede absolutamente claro en nuestras vidas. Y esto es muy simple entenderlo, hermanos, porque si nos preguntamos, ¿cómo ejerce su señorío, el señorío de Cristo sobre nosotros? ¿Cómo ejerce el señorío de Cristo sobre nosotros? ¿Cómo llega nuestro Señor Jesús a ser nuestro Señor? ¿Cómo nos habla nuestro Señor Jesús? Así es. No nos habla audiblemente, ¿verdad que no? No nos habla directamente. El único mensaje que tenemos, hermanos, que llega de Jesús, que llega a nosotros, es por medio de las Escrituras. No hay ningún otro mensaje. Así que la autoridad que la Biblia tiene sobre mí, sobre mi persona, sobre mi vida, es la misma autoridad, escuchen esto, que Cristo tiene sobre mí. ¿Escuchaste eso? La misma autoridad que tiene la Biblia sobre mi persona, sobre mi vida, es la misma autoridad que tiene Cristo sobre mi vida y sobre mi persona. Y es por eso que nosotros debemos obedecerla, debemos confiar, debemos estudiarla, debemos entenderla, porque es la palabra de Dios. Ahora toquemos en este punto el tema de la inspiración de la Biblia. Hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias directas a la inspiración divina de las Escrituras. Por ejemplo, por solo citar algunos de ellos, en Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. En Deuteronomio 4, versículo 2 dice, Moisés advierte al pueblo, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Moisés está diciendo allí, mis hermanos, que el pueblo debía guardar los mandamientos de Dios, no los mandamientos de Moisés. Recordemos que Moisés era el vocero de lo que Dios quería transmitir a su pueblo. Y Moisés está diciendo allí, guardé los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Entonces vemos brevemente en estos pasajes que los autores del Antiguo Testamento no dudaron nunca en afirmar que ese conjunto de libros contenidos en esa división de las Sagradas Escrituras no eran otra cosa que la palabra de Dios mismo. Eran inspirados por Dios. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, también encontramos muchos pasajes que hablan de la inspiración. Pero quiero dirigirme a un pasaje que ya ustedes conocen, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice muy claramente allí, hermanos, este pasaje, que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Y es interesante porque cuando Pablo usa estas palabras de escritura, cuando dice toda escritura, él está usando el término grafia allí, que es la palabra para escritos o para escritura.
toda la Escritura, todos los grafes, dice Pablo, son inspirados por Dios. Pregunto, hermanos, ¿a qué Escritura se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? ¿Perdón? Al Antiguo Testamento, a lo que ya estaba escrito, ¿cierto? Y esto también es importante porque cuando Pablo está escribiendo esto, hermanos, él podría no estar incluyendo sus propios escritos, pero sabemos que el Nuevo Testamento no estaba completo, no estaba totalmente escrito, y ellos fueron incluidos tiempo después en el canon de las Escrituras, como vamos a ver un poco más adelante. Pero más allá de eso, hermanos, el punto del apóstol Pablo, lo que nos está diciendo en este pasaje, es que todos los escritos de Dios, todo lo que Dios quiso decir a su pueblo, todas sus palabras, todos los grafes son dados por inspiración divina. Son inspirados por Dios. Entonces lo que quiere decir este texto, hermanos, no tiene tanto que ver con la forma en que Dios nos comunicó su información a través de los escritores humanos, sino más bien el énfasis de estos textos está en la fuente de esa información. ¿Quién es la fuente entonces de la información que nosotros tenemos aquí? Dios mismo. Dios mismo. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que todos los escritos son inspirados. Toda la escritura es inspirada. Y esa palabra inspirada es la palabra griega theopneustos, lo que significa literalmente es que Dios está respirando su palabra. O para entender un poco más, Dios está exhalando su palabra. Podemos decir entonces que Dios exhaló, respiró toda la palabra que tenemos escrita. Cada palabra entonces salió de la boca de nuestro Dios. Como dije, es su palabra, es su hablar. Dios es la fuente de estos escritos, mis hermanos. Ahora, ¿qué más podemos decir de esta expresión inspirar? Bueno, quiero decirte por lo menos 3 cosas sobre esta expresión inspirada cuando Pablo dice aquí. En primer lugar, hermanos, no quiere decir, como dice John MacArthur, que la Biblia es inspirada como un libro cualquiera. La Biblia no es inspirada como un libro como Don Quijote, como la Odisea, como libros famosos, no. Como si eso viniera del genio humano. No es así inspirada la palabra de Dios. Y por eso es tonto pensar, hermanos, que la Biblia haya sido escrita por hombres. Es demasiado tonto pensar esto. Porque ¿a qué hombre se le hubiera pasado por su mente escribir un libro que lo condenara? ¿Se han preguntado eso? A ninguno, ¿verdad? ¿A qué hombre se le hubiera pasado por su mente que niegue que la salvación de sus almas depende de sus habilidades? ¿A quién? A ninguno, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia de los hombres? ¿Cuál es nuestra tendencia? Pero ¿cuál es la tendencia? Exaltarnos, ¿verdad? Escribir lo mejor de nosotros. Si nos dieran la oportunidad de escribir un libro, hermanos, yo estoy casi seguro, yo por lo menos escribo todo lo mejor de mí. Mis cualidades, mis talentos. Entonces es absurdo pensar que la Biblia haya sido escrita por los hombres, hermanos. Por eso cuando hablamos de inspiración como concepto, estamos hablando de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre estas personas o vino sobre estas personas, las ungió con su poder y las inspiró para escribir lo que ellos escribieron de parte de Dios. No fue su propia interpretación, no fue su propia predicción. Ellos escribieron exactamente lo que Dios quiso que se escribiera. Entonces no es inspirada como un libro cualquiera. Por otro lado, hermanos, en segundo lugar, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de la manera en que Dios supervisa las Sagradas Escrituras. Es decir,
no solamente Dios actúa inspirando a la persona y deja que la persona responda con su propia visión o su propia inspiración o su propia imaginación o su propia interpretación. No, hermanos, Dios supervisó cada palabra que fue escrita allí. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21 dice, hablando de la palabra profética más segura, dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Dice Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así fue como Dios entonces se cercioró que todo lo que estaba escrito era de Él, era de origen divino. No sabemos cómo exactamente Dios supervisó a estos hombres, hermanos, pero lo que sí sabemos y lo creemos es que Dios obró por el Espíritu Santo para que inspirar y supervisar lo que tenemos aquí, hermanos. Es un asunto de fe. Nosotros creemos que es la palabra de Dios. Nos aseguramos que es la palabra de Dios. Dios aseguró a sí mismo que este registro es fiel para nosotros. Y es por eso que encontramos en esta doctrina de la inspiración, hermanos, encontramos términos como la infalibilidad de las Escrituras, sobre la inerrancia de las Escrituras. ¿Han escuchado esos términos? Por ejemplo, la inerrancia habla, hermanos, de que la Biblia no se equivoca. No tiene ningún tipo de error allí, es totalmente exacta. No hay ningún escrito inexacto allí. Dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Hebreos 6, 18 dice, es imposible que Dios mienta. Entonces podemos estar seguros que si Dios no miente, si Dios es inmutable, todo lo que dice aquí es verdad. Es pura, es limpia. Y en cuanto a la infalibilidad, hermanos, que se relaciona estrechamente con la inerrancia habla de que la Biblia es totalmente verdadera. La infalibilidad se refiere al resultado de eso. Es decir, debido a que la Biblia es verdad, es totalmente verdad, el resultado, lo infalible es que nunca falla. Es que nunca nos engaña. Nunca nos engaña, nunca nos miente. Por eso cuando leemos que existió un hombre llamado Jonás, que fue tragado por un pez y que estuvo dentro de él por 3 días, nosotros creemos que eso sucedió en verdad, que eso fue verídico. Decimos entonces allí que la Biblia es infalible, porque no nos engaña. Estamos de acuerdo que ese acontecimiento fue verdadero y útil para nosotros. De hecho, vemos a nuestro Señor Jesucristo usando esta historia de Jonás como un hecho verdadero. ¿Por qué? Porque lo veía como una sombra de su muerte y de su resurrección. Lo vemos allí en las Escrituras. Ahora, hermanos, quiero enfatizar aquí algo, que nosotros creemos que la Biblia es verdad, escuchen esto, solo por intervención divina. ¿Escuchaste eso? Solo nosotros creemos que la Biblia es verdad por una obra sobrenatural en nosotros. Una intervención divina. El Espíritu Santo nos ayuda a ver y abrazar la verdad de las Escrituras. No hay ninguna otra manera de hacerlo. El hombre que no cree en Dios, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que no cree en Cristo, hermanos, no va a creer lo que dice la palabra de Dios. Necesita del Espíritu Santo en su vida. Necesita de esa obra regeneradora. Y esto no es algo que el Espíritu Santo hace de una manera especial, revelando una información a nosotros de manera particular que más nadie tiene. No, hermanos. Lo que hace el Espíritu Santo es cambiar el corazón de las personas. Cambia el corazón de las personas. Para que ese corazón ahora tenga disposición hacia la evidencia encontrada y nos dé testimonio de que la Escritura es verdad.
de que esto que tenemos aquí es la palabra de Dios. Como dije, es un asunto de fe. Y es por eso que Dios nos da todo lo que necesitamos para nosotros creer en lo que Él ha dicho, para creer en su Hijo, para creer en su palabra. El mismo Señor Jesús, hermanos, declaró en una oportunidad acerca de las Escrituras, Él dice muy claramente, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál verdad, Jesús? Jesús dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. En tercer lugar, hermanos, la doctrina de la inspiración no habla de aquello que llaman inspiración mecánica, o a veces llamado teoría del dictado. Y la idea de quienes dicen esto es que los hombres, quienes escribieron, estaban reducidos simplemente a ser robots, máquinas que Dios usó y no teniendo espacio para su propia personalidad o sus propias preocupaciones. Ellos dicen que solamente Dios controló sus manos mientras escribían las palabras en el pergamino. Esto no es así, mis hermanos. También ellos dicen que esta inspiración mecánica implicó un dictado verbal, como un dictado que tú le haces a una secretaria y le dices, escribe esto. Eso es lo que llaman inspiración mecánica. Pero no fue así, hermanos. Como dice el teólogo Benjamin Warfield del siglo XX, dice, aun cuando la Biblia representa y contiene exactamente el propósito de Dios, los escritos bíblicos reflejan también la personalidad y el estilo literario de cada autor. Y esto se conoce como inspiración orgánica. O como dice Charles Hodge también, inspiración de la Biblia es la influencia del Espíritu Santo en las mentes de ciertos hombres selectos que los hicieron los órganos de Dios para la comunicación infalible de su mente y de su voluntad. Aunque era la palabra de Dios, Dios usó su personalidad, su estilo literario, su ambiente, lo que le estaba pasando para que ellos pudieran transmitir lo que Dios quería decir. Entonces, para resumir en este punto, hermanos, fue Dios quien comenzó la inspiración de la Biblia mucho antes de que los autores bíblicos pusieran algo por escrito. Siempre ha sido Dios. Por eso ninguna de las escrituras o parte de las escrituras es de iniciativa o de interpretación humana. Puede contener personalidades, vocabulario, estilo literario, preocupaciones, pero al final la Biblia es inspirada por Dios. Estos hombres fueron inspirados bajo el Espíritu Santo y bajo la supervisión de Dios. Después de afirmar lo que es la autoridad y la inspiración, brevemente, hermanos, surge la pregunta, ¿cuáles escritos, entonces, representan la autoridad, la revelación autoritativa e inspirada de Dios? Esa es la pregunta del canon, ¿cierto? ¿Cuáles libros, entonces, componen el canon de las Escrituras? Y esa palabra canon es la transliteración griega de una palabra que significa caña de medir. Un estándar allí. ¿Cuál fue el estándar entonces que usaron para hacer el canon? ¿Cuáles libros pertenecen a la Biblia? Bueno, hermanos, el Antiguo Testamento, como sabemos, se divide tradicionalmente en Pentateuco, ¿cierto? ¿Qué más? Poéticos, libros proféticos, libros históricos, muy bien. Y siempre, hermanos, estos 39 libros que encontramos en el Antiguo Testamento fueron reconocidos como libros de la revelación verbal de Dios a su pueblo. No hay allí prejuicio, no hay allí duda sobre eso. De hecho, lo podemos notar que en el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento es totalmente reconocido allí. Se dice en Mateo 5:17, el mismo Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir.
Hermanos, alguien decía que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Y es así. Hay una relación muy estrecha entre los dos. De hecho, hermanos, no hay ningún registro en la Biblia, ningún altercado entre Jesús y otros judíos al respecto sobre la inspiración o sobre la autoridad o sobre el canon de las Escrituras del Antiguo Testamento. En Lucas 24:44, Cristo, el mismo Jesús dice, se refiere a las Escrituras como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y como sabemos, todas estas secciones del Antiguo Testamento señalaban a Cristo y se cumplieron en él las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Y vemos que Cristo citaba mucho de las profecías, citaba mucho el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento hablaba de Cristo Jesús. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, encontramos ¿cuántos libros? 27 libros del Nuevo Testamento. Igualmente, hermanos, siempre estos libros habían estado en circulación durante siglos y se les trató como escritura desde el principio. Y esto también es importante, hermanos, porque los primeros creyentes se preocuparon mucho por la verdad. Los primeros creyentes de la iglesia, ellos fueron muy celosos para decir qué carta del Nuevo Testamento tenía la inspiración y la autoridad de Dios. Y es aún más importante notar, hermanos, que ellos no hablaron de escoger o decidir arbitrariamente qué libros iban a pertenecer al canon o no. Ellos más bien hablaron de recibir, de heredar los libros que ya tenían autoridad y que eran reconocidos en generaciones anteriores. Fue una cuestión de herencia, de recibir estos libros, confirmando su autoridad. Entonces esa autoridad, esos libros fueron incluidos no simplemente porque una iglesia dijo, estos son los libros por un sello de aprobación, no. Sino porque esa autoridad provenía de Dios y fueron confirmados. No fue algo a ciegas, hermanos. No fue algo a ciegas. Ellos tenían allí 4 criterios para demostrar que estos libros eran legítimos y eran de inspiración divina. Y con esto vamos allí terminando. Los 4 criterios que usaron para confirmar que estos libros eran del canon. El primer criterio que usaron fue la apostolicidad de los libros. Y esto habla, hermanos, que el documento tenía que ser escrito por un apóstol o alguien con contacto inmediato a un apóstol. Como es el caso del Evangelio de Marcos. Como sabemos, Marcos no era un apóstol, él era el escriba de Pedro, y sabemos que la autoridad de Pedro respaldaba la autoridad de Marcos para escribir ese Evangelio. Solo aquellos que conocieron a Jesús o que fueron compañeros íntimos de sus discípulos pudieron escribir creíblemente, fielmente acerca de Cristo y lo que Dios quiso. El segundo, hermanos, el segundo criterio que usaron para hacer el canon era la antigüedad. Incluso si alguien intentaba colocar un sello de un apóstol en un libro, era necesario que ese libro se originara desde el tiempo de los apóstoles. Tenía que tener una antigüedad allí. Tenía que venir de los apóstoles. Y esto es lo que eliminó muchos de los evangelios sinópticos, evangelios gnósticos, perdón. ¿Por qué? Porque no veían la antigüedad de estos evangelios. El tercer criterio que usaron era la conformidad con la regla de la fe, la ortodoxia. Un libro tenía que sonar consistente y ajustarse a la verdad. Ya nada que se hubiese sido transmitido oralmente o en los libros bíblicos que habían comenzado a difundirse. Había que tener una conformidad con lo que se venía escribiendo.
En cuarto lugar, mis hermanos, el cuarto criterio fue la universalidad de los escritos. Es decir, el uso generalizado de estos escritos por parte de las iglesias. Hermanos, lo importante de todo esto es que no podemos evitar el hecho de que Dios obró para que la Biblia se completara y se incluyeran solo los libros inspirados. Debemos estar completamente confiados de que eso fue así. Y esto nos dice, hermanos y amigos, que la iglesia no le dio vida a la escritura. Fue totalmente al contrario. La Biblia le dio vida a la iglesia. Y es por eso que la iglesia está edificada sobre este fundamento que nosotros tenemos. El fundamento de los apóstoles, como dice Efesios 2. Así que no hay más fundamentos, hermanos. No hay más fundamentos, no hay más revelación. No necesitamos más, no debemos esperar más, ya todo está escrito aquí. Podemos confiar entonces que la palabra que hemos recibido es fiel a lo que Dios quiso transmitir a su pueblo. Y debemos alabar a Dios por eso. Debemos darle gracias a Dios, mis hermanos, porque nos ha dado, nos ha iluminado con esta luz de la palabra de Dios, que nos convence de pecado, que nos habla de nuestra condición delante de Dios y que no merecíamos conocer ningunos de nosotros. Es por gracia que Dios nos ha dado su palabra, para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos su plan de salvación, para que saber que solamente en Él hay salvación eterna. Amén, hermanos. Concluimos entonces que la Biblia es de origen divino y ella prevalece pura a lo largo de los siglos sobre nosotros como nuestra autoridad infalible y perfecta. Y aquí quiero hacer un llamado para terminar, hermanos. Necesitamos arrepentirnos urgentemente de nuestra tendencia a obedecer la palabra de Dios solo cuando parece razonable o culturalmente aceptable. Como dije, Dios nos ha dado su palabra para encontrarlo a Él, para conocerlo a Él. Así que para aplicar esto, permíteme alentarte simplemente a aprender acerca de la Biblia. Estudia la Biblia. Recuerda que Dios no solo inspiró parte de ella, no solo las partes más asombrosas o las secciones que más nos gustan, toda la palabra de Dios es inspirada, hermanos. Y debemos creerla, debemos confiar y debemos obedecerla. Porque ella es auténtica, es veraz. Nos presenta el camino a la salvación. Nos presenta a Cristo como nuestro Salvador eterno. Amén. Y algo muy, muy importante, hermanos. Recordemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros fue quien inspiró la palabra. Y eso nos da aún mayor confianza de que lo que está escrito aquí es lo que Dios quiso decir para nosotros. Amén.